Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para chismecito del bueno y para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente cuando hablamos de esas parejitas que nos hacen suspirar. Hoy, créanme, tenemos un plato fuerte, una verdadera explosión de emociones que seguramente los dejará con la boca abierta. Así que siéntense cómodos, prepárense su bebida favorita, y no se despegue de la pantalla porque vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, y es que, bueno, a quien no le gusta un buen drama romántico, especialmente si está protagonizado por una de las parejas más queridas, y seamos sinceros, más ardientes de la televisión. Sí, estamos hablando de ellos, de los que nos robaron el corazón con su química en pantalla, de los que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto que ha causado furor y que ha hecho que todos nos preguntemos, ¿qué hay de verdad entre ellos? Porque aceptémoslo, esa conexión que vimos en sus papeles era tan palpable, tan intensa, que era imposible no cuestionarse si lo que había entre ellos iba más allá de la actuación. Así que si son de los que se mueren por saberlo todo sobre este par, están en el lugar correcto. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y rumores, los invito, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán de ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos la información más jugosa y las noticias más recientes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como muchos de ustedes recordarán, Can y Demet nos conquistaron con su interpretación en Erkenci o Pájaro Soñador, una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Sanem y Candivit nos hicieron vivir un torbellino de emociones, con sus encuentros y desencuentros, sus miradas furtivas y sus declaraciones de amor que nos dejaban sin aliento. Pero lo que realmente nos enganchó a todos fue la naturalidad con la que interactuaban, esa complicidad que parecía trascender la pantalla. Y es que si bien ambos son actores talentosos, había algo más, una chispa que hacía que todos nos preguntáramos si lo que sentían era real. Los rumores no tardaron en surgir, y las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre su relación fuera del set. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La intriga crecía a medida que avanzaban los capítulos de la serie y a medida que los veíamos juntos en entrevistas y eventos. Pero la verdad, y esto es algo que siempre sucede con las parejas de la pantalla, es que en muchas ocasiones la magia del cine o de la televisión se queda en el guión, aunque en este caso, la llama pareció mantenerse encendida por un buen tiempo. La verdad es que durante la grabación de Erkenci, la conexión entre Can y Demet era evidente. Los veíamos reír juntos, bromear entre tomas, y en más de una ocasión, se les escapaban miradas de complicidad que hicieron volar la imaginación de sus fans. Y claro, los medios también hicieron su trabajo publicando fotografías de ambos fuera del set, alimentando aún más las especulaciones sobre un posible romance. Pero como siempre ambos se mantuvieron herméticos y nunca confirmaron ni desmintieron nada de manera directa. Nos dejaron con la duda, con la miel en los labios, y eso, como bien saben, es lo que hace que la llama del interés nunca se apague. Y así, entre rumores y especulaciones, terminó la serie y con ella, parecía que también se apagaba la llama entre Can y Demet. Ambos tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y dejando atrás, al menos aparentemente, la magia de Erkenci. Pero la verdad es que para muchos de nosotros, esa magia nunca desapareció por completo. Seguíamos esperando un reencuentro, una nueva colaboración que nos permitiera volver a ver esa chispa que nos había conquistado. Y entonces, como un milagro o quizá como una estrategia de marketing bien pensada, empezaron a surgir noticias de que Can y Demet podrían volver a trabajar juntos en un futuro proyecto. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos y la esperanza volvió a renacer. ¿Será que esta vez sí veremos algo más que una simple amistad entre ellos? Pero bueno, seamos sinceros, mientras las noticias sobre su posible reencuentro nos mantenían en vilo, también surgieron otras noticias que nos dejaron un poco desilusionados. A lo largo de estos años, tanto Can como Demet han tenido otras parejas, otras relaciones que, aunque no tuvieron el mismo eco mediático que su supuesto romance, también formaron parte de sus vidas. Y es que al final, son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Pero claro, para muchos de nosotros, Can y Demet siempre ran esa pareja ideal, esa conexión perfecta que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción.
Y es que al final, eso es lo que nos engancha de las series y las películas, la posibilidad de escapar de la realidad y vivir un poco en un mundo donde el amor lo puede todo. Ahora, volvamos a la actualidad. Los rumores de una nueva colaboración entre Can y Demet han vuelto a tomar fuerza, y esta vez con más detalles. Parece que podrían estar trabajando en un proyecto que promete ser aún más emocionante que Erkencicus, con personajes más complejos y con una trama que nos tendrá pegados a la pantalla. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será esta la oportunidad para que la chispa que vimos en el pasado vuelva a encenderse? ¿Será que esta vez sí veremos ese romance que tanto anhelamos? La verdad es que hasta ahora, no tenemos ninguna confirmación oficial. Pero los fans, como siempre, estamos muy atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada foto que pueda darnos alguna pista sobre lo que está pasando entre ellos. Y es que aceptémoslo, Can y Demet tienen una química que es difícil de ignorar. No importa cuántos años pasen, ni cuántas parejas tengan, esa conexión sigue estando presente, aunque sea de manera sutil. Y eso es lo que hace que nos sigamos emocionando con cada noticia, con cada rumor, con cada posible encuentro entre ellos. Porque en el fondo todos queremos creer que el amor verdadero existe, y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Y si eso pasa con Can y Demet, créanme, todos seremos felices de presenciarlo, aunque sea a través de una pantalla. Pero la verdad es que, como siempre, tendremos que esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus actuaciones, y seguir soñando con ese reencuentro que tanto anhelamos. Y bueno, para que vean que no solo estamos especulando, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos meses entre ellos. Hemos visto algunas entrevistas donde, aunque no hablan directamente de su relación, sí se muestran muy cordiales y respetuosos el uno con el otro. Hemos visto algunas fotos donde se cruzan en eventos públicos, y aunque no se muestran cariñosos, se percibe una cierta conexión, una mirada que dice más de lo que las palabras pueden expresar. Y es que a veces el lenguaje corporal puede ser mucho más revelador que cualquier declaración oficial. Así que aunque no tengamos ninguna confirmación, podemos seguir interpretando las señales, los gestos, las miradas, y seguir alimentando nuestra esperanza de que este par nos regale un final feliz, como los que vemos en las películas románticas. Además, no podemos olvidar el impacto que Can y Demet han tenido en la cultura popular. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su serie Erkencicus ha sido doblada a múltiples idiomas y ha llegado a millones de hogares, convirtiéndose en un fenómeno global. Y eso sin duda ha contribuido a que el interés por su relación no se apague. Los fans siguen creando fanfics, editando vídeos, compartiendo fotos y comentando cada detalle de su vida. Y eso al final es lo que mantiene viva la llama de la esperanza, la posibilidad de que algún día veamos a Can y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en esas historias que nos hacen suspirar y nos sacan una sonrisa. Y hablando de todo esto, no podemos obviar una realidad que a veces olvidamos, y es que tanto Can como Demet son actores profesionales. Y como tales, su trabajo es interpretar personajes, crear emociones y hacernos creer en historias de ficción. Y eso, lo hacen de maravilla. Su talento es innegable y la química que tienen en pantalla es, sin duda, una de las claves de su éxito. Pero también debemos recordar que, fuera de la pantalla, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque nos encantaría que la ficción se convirtiera en realidad, debemos respetar sus decisiones y entender que al final, son ellos los que tienen la última palabra. Así que mientras tanto disfrutemos de su trabajo, admiremos su talento y sigamos soñando con un futuro donde quizá los veamos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Pero claro, no podemos hablar de Can y Demet sin mencionar el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento. Su éxito ha abierto las puertas a otros actores turcos, que han logrado conquistar al público internacional con sus actuaciones y con sus historias. Y eso al final, es lo que importa, que el talento sea reconocido y que se abran nuevas oportunidades para todos. Y en ese sentido, tanto Can como Demet han sido pioneros, abriendo camino a otros actores y demostrando que el talento no tiene fronteras. Y claro, su éxito también ha generado un gran interés por la cultura turca, por sus tradiciones, por su gastronomía y por su idioma. Y eso, al fin, es algo muy positivo que nos permite conocer otras culturas y abrir nuestra mente a nuevas perspectivas. Además, no podemos olvidar el impacto que han tenido en las redes sociales.
Sus perfiles de Instagram son seguidos por millones de personas en todo el mundo, y cada publicación que hacen genera una ola de comentarios y reacciones. Y es que al final las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para conectar con los fans y para estar al tanto de todo lo que pasa en la vida de nuestras celebridades favoritas. Y en ese sentido, Khan y Demet han sabido utilizar muy bien las redes sociales, compartiendo momentos de su vida, promocionando sus proyectos y, de vez en cuando, regalándonos alguna pista sobre su relación. Así que si son de los que les gusta estar al tanto de todo lo que pasa, no duden en seguirlos en sus redes sociales, donde siempre encontrarán alguna sorpresa. Y bueno, después de todo este chismecito, después de todas estas especulaciones y después de todas estas teorías, ha llegado el momento de hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos recorrido la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su encuentro en Erkenci hasta sus proyectos actuales, pasando por los rumores de romance, las posibles colaboraciones futuras y el impacto que han tenido en la cultura popular. Hemos visto que su química en pantalla es innegable, que su talento es indiscutible y que su conexión sigue generando interés y especulaciones. Pero también hemos recordado que al final, son personas con sus propias vidas y que debemos respetar sus decisiones. Así que aunque nos encantaría que la ficción se hiciera realidad, debemos ser pacientes y esperar a ver qué sucede en el futuro. Y ahora sí, después de todo este viaje por el mundo de Khan y Demet, quiero agradecerles por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruté contándoles. Y como siempre los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo contándonos qué piensan sobre esta pareja, qué esperan del futuro y qué opinan de todo lo que hemos hablado hoy. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, y nos encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que abordamos en nuestro canal. Así que no se queden con la duda, y déjenos su opinión aquí abajo. Y ya para finalizar, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos para que también se enteren de este chismecito y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán de ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre les traemos la información más jugosa y las noticias más recientes del mundo del espectáculo. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.